¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud, que elaboramos acá con mucho cariño desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, y en el que conversamos temas de interés para la ciudadanía y sin duda de salud para toda la comunidad. En esta oportunidad estamos acompañados de Nicolás Faúndez. Él es inmunólogo de la unidad de inmunología acá en el recinto. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias por acompañarnos y poder comentar sin duda un tema que es muy relevante y atingente con la época del año en la que nos encontramos, que son las alergias. ¿Qué son las alergias? ¿Qué se entiende por alergia? ¿Y qué podemos hacer para combatirlas? Porque, decía yo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la primavera. Hay muchas personas a quienes se les detona estos problemas, los estornudos, ¿no es cierto?, la congestión nasal, la picazón o ardor en los ojos a propósito de esta temporada del año, el plátano oriental, por ejemplo, que es tan famoso acá en la ciudad jardín y que dificulta la respiración de muchas personas. A ver si podemos desglosar de a poquito, Nico. ¿Qué es una alergia y qué podemos hacer frente a esto? Sí, súper. Lo primero que hay que mencionar es que el sistema inmune es aquel sistema del cuerpo que nos ayuda a defendernos contra las infecciones, ¿ya? Una alergia se produce básicamente cuando este sistema inmune responde a algo, pero que habitualmente ese algo no nos debiese producir daño. Por ejemplo, un polen que se encuentra en el ambiente o algún alimento que nosotros comemos todos los días no nos debiese producir daño. Por lo tanto, el sistema inmune tiene que ser capaz de no reconocerlo, y por lo tanto, si es que lo reconoce, se activa como si fuera, por ejemplo, una infección o algo así, y puede producir una reacción inflamatoria, tratando de establecer una comparativa. Por lo tanto, correspondería una respuesta del sistema inmune anormal frente a algún elemento que es inocuo, o sea, que no es dañino para la salud. O sea, todo esto que ya comentaba, que son las picazones, el ardor, la dificultad para poder respirar, es entonces una reacción ante eso. ¿Es que el sistema no está reconociendo, digamos, estos agentes externos? Al revés. El sistema inmune está reconociendo algo. Y así se defiende. Pero que no debiese reaccionar porque no es algo dañino. Por eso que partía con el ejemplo de la infección. Si nosotros nos infectamos con un virus, el sistema inmune tiene que ser capaz de reconocerlo para lograr eliminar ese virus de nuestro cuerpo, ¿cierto? En este caso, como te menciono, el polen es un elemento inocuo, no produce daño en el cuerpo, pero si este polen es reconocido por el sistema inmune, se genera una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria, dependiendo de la localización, son los síntomas que pueden ocurrir. Por ejemplo, si la inflamación ocurre a nivel del tracto gastrointestinal por algún alérgeno alimentario, se puede producir, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Y como ese alérgeno se va a absorber en el cuerpo, también se pueden generar reacciones sistémicas con compromiso de la piel, dificultad respiratoria, etc. En el caso particular de lo que uno conoce habitualmente como alergias estacionales, hace referencia específicamente a los fenómenos de rinitis alérgica, que básicamente tras la exposición con algún alérgeno, en este caso pólenes, se genera una respuesta del sistema inmune a nivel local, también puede ser a nivel pulmonar, y se generan todos estos síntomas como la rinorrea, que llamamos nosotros, que es que corra agüita por la nariz, que pique, los estornudos, la congestión, esta obstrucción nasal que suele ocurrir, y en los pacientes asmáticos también pueden ser generadores de crisis asmática. Quienes no nos hacemos tanto cargo de estas alergias optamos por fármacos como la loratadina, la desloratadina. ¿Sirven para combatirlo realmente o es mejor siempre consultar a un inmunólogo? Porque, bueno, uno asume que es una alergia estacional, pero podría quizá deberse a otros agentes, ¿no? Exacto. Siempre es importante tener una evaluación por un médico o médica finalmente que permita el diagnóstico correcto, porque no todos los síntomas que se puedan parecer una rinitis alérgica son necesariamente rinitis alérgica. O sea, si uno analiza las causas de inflamación a nivel nasal, pueden ser múltiples. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir dirigiendo un poquito el tratamiento y el enfrentamiento, ¿ya? Sin embargo, es importante considerar que en el caso de lo que tú me mencionabas de la rinitis, finalmente estas rinitis pueden ocurrir en cualquier momento del año. Ya hay personas que están todo el año con rinitis porque el alérgeno frente al cual ellos son alérgicos están presentes todo el año. Por ejemplo, en nuestra región clásicamente la rinitis alérgica a los ácaros del polvo
tienen síntomas perennes. Eso significa que están durante todo el año. Y esos pacientes además pueden tener adicionalmente sensibilización o alergia a algún polen y pueden desencadenarse los síntomas o empeorar estacionalmente en algún periodo del año. Hay otros que solamente están sensibilizados a los pólenes y por lo tanto desencadenan síntomas solamente en un periodo donde ocurren los periodos polínicos propiamente tal. Perfecto. ¿Qué podemos hacer entonces, más allá de acudir, ¿no es cierto?, a un especialista, a un inmunólogo y que nos dé un medicamento? ¿Hay otras alternativas, hay otros tratamientos pensando en quienes también son más sensibles o sufren durante todo el año, no únicamente durante la primavera, por ejemplo, que nos pasa a algunos que se activa o se detona en este periodo, pero, ¿no es cierto?, hay quienes sufren, como ya te comentaba, los 12 meses del año y no necesariamente hacen algo al respecto? Uno de repente deja de lado esto porque, como comentabas, son reacciones a sustancias extrañas, pero que de repente no son violentas o que no afectan la salud en un mal sentido o de una manera preocupante. Exactamente. Con respecto a las terapias, y volviendo un poquito a la pregunta que me había hecho anteriormente, si los antihistamínicos son como la terapia más efectiva o son... Sí, los antihistamínicos sirven, pero la terapia de primera línea nosotros siempre decimos para las rinitis alérgicas son los corticoides intranasales. Yo siempre les menciono a mis pacientes que es súper incómodo porque es un líquido que uno administra finalmente en la cavidad nasal, pero es el tratamiento de primera línea, ya es lo que va a ayudar a disminuir la congestión, la picazón, la rinorrea, los estornudos, porque el antihistamínico en general el efecto predominante es frente al estornudos y la picazón. O sea, lo que quiero expresarle al revés es que el antihistamínico es complementario al corticoide inhalado, pero los pacientes con rinitis debiesen estar con corticoides inhalados. Que esto cambie un poco el paradigma no solamente de la creencia popular de la población, sino que también de médicos y médicas, que suelen dejar finalmente como terapia de primera línea los antihistamínicos, pero lo ideal es que los pacientes con rinitis alérgica tengan tratamiento con corticoides inhalados. O sea, tiene que ser idealmente complementario. Exactamente, complementario. Hoy en día finalmente existen otras alternativas terapéuticas que las tenemos disponibles en el hospital, que es particularmente la inmunoterapia, que es la única terapia potencialmente curativa y tiene varias ventajas. Es una terapia de largo plazo, no es barata, pero somos privilegiados en tenerla en el hospital y que básicamente lo que hace, como les mencionaba, es potencialmente curativa de la rinitis, o sea, en un plazo de 3 a 5 años los pacientes pueden lograr incluso no requerir tratamiento de otros medicamentos como los corticoides o los antihistamínicos para el control de sus síntomas, pero además también se ha demostrado que ayuda, por ejemplo, a prevenir nuevas sensibilizaciones. Un paciente que es alérgico tiene riesgo de base de volverse alérgico y por lo tanto a veces lo que suele ocurrir es que inicialmente son alérgicos a un tipo de polen, pasa años, vuelven alérgicos a otros tipos de polen que se va sumando a los anteriores, entonces la inmunoterapia al modular el sistema inmune, logra evitar esa progresión y también se ha demostrado en algunos grupos particulares que en general, parten con rinitis y después evolucionan a un asma, también puede prevenir la progresión a asma, por ejemplo. Oye, eso está muy bueno. Tenemos un par de notas de prensa, de hecho, para quienes quieran visitarlas en nuestra página web, hospitalfrique.cl, donde justamente Nicolás nos comenta esto de la inmunoterapia que está disponible acá en nuestro recinto. Somos privilegiados de poder contar con ella y es una alternativa que va a ayudar a sanar, entiendo yo, ¿no es cierto?, a curar a largo plazo un tipo en particular de alergia o a prevenir la evolución de esta alergia a un punto que sea más preocupante, como por ejemplo el asma, como tú bien comentabas, Nico. Ahora bien, hay otros tipos de alergia, no solo estacionales, que es lo que estábamos abarcando hasta este punto del programa. Por ejemplo, la alergia a los animales. Hay mucha gente que sufre porque tiene gatitos, ama a sus animales y resulta que el acercamiento o el encontrarse con un pelito en la ropa le significa estornudar de repente sin poder parar o ese síntoma, digamos, por lo bajo. Hay otros que son peores, reacciones que realmente son más violentas para la salud. ¿Qué podemos hacer con los animalitos o también corresponden a la misma terapia? En general, las alergias a los animales, que están dentro del grupo de los epitelios de animales, suelen producir los mismos síntomas que hemos estado conversando previamente, ¿ya? Y en general uno los suele manejar muy similar. El tema es que también hoy en día existe la inmunoterapia frente a los epitelios de animales, que puede ser una alternativa terapéutica.
Perfecto. pero opera de forma muy similar a lo que hemos estado conversando hasta ahora. Ya, pero hay solución, digamos, a esto. Hay mecanismos por los cuales podemos manejar esos pacientes. Perfecto. O sea, existe entonces alternativa para la rinitis, también para las alergias. ¿Cuál fue el término que utilizaste para los animales, para ser más médico? Epitelio de animales. O sea, es Epitelio de como el concepto general que los epitelios de animales producen rinitis alérgicas también. Por eso que yo te comentaba que está dentro o englobado en general del mismo grupo de patologías. Entiendo. Hablamos acerca de las alergias de primavera, estacionales, las alergias también alimentarias. Tú en algún punto lo mencionaste, a ver si podemos también desglosar un poquito qué hacer frente a una alergia alimentaria o cómo identificarla, porque de repente me comí un pedacito de queque. Ese queque puede tener huevo, harina, puede tener, ¿no es cierto?, polvos de hornear. ¿Cómo saber a qué soy alérgica? ¿Existe un test que se hace? No sé si todavía ese test está vigente o hay algo más sofisticado para poder identificar las alergias alimentarias. Súper, ahí vamos a entrar en un punto muy importante, ¿ya? Como tú bien mencionas, las alergias también se pueden producir frente a alimentos, ¿ya? Y ya mencioné anteriormente más o menos las manifestaciones clínicas que pueden ocurrir. Lo más importante para identificar una alergia alimentaria es que el paciente, él o la paciente, tienen que reproducir los síntomas cada vez que comen el mismo alimento. Existen otras entidades porque a veces llegan a la consulta pacientes con sospecha de alergias alimentarias múltiples, ¿ya? Pero en verdad lo que tenían finalmente era una urticaria crónica espontánea, porque la manifestación clínica es lo mismo, son estas lesiones como ronchas que llama la gente, pero yo siempre les pregunto, ¿le aparece roncha independiente de lo que come? O sea, ¿le aparece roncha? Hoy día comió, no sé, pan con pollo y finalmente le apareció roncha, sí. Al día siguiente comió fideos con carne, le apareció roncha, sí. Al otro día no comió nada de eso y le aparecieron roncha igual, sí. Eso ya comienza a orientar de que no es un mecanismo alérgico en el sentido de que la alergia siempre es como específica al alimento. Esto igual tiene excepciones y es más complejo, pero lo que les quiero expresar es que si comen un determinado alimento, se produce el síntoma y después vuelven a ir reproduciendo cada vez que comen ese alimento, es altamente sospechoso, ¿ya? De una reacción alérgica. Y ahí lo que tenemos para hacer son finalmente las pruebas de alergia, que las podemos dividir en dos grupos. Las pruebas in vivo, que lo hacemos directamente en la piel del paciente, el más conocido, el test cutáneo o prick test, y la otra son pruebas in vitro, o sea que se toma una muestra de sangre del paciente y se analiza en una maquinita. El que yo digo que es bueno, bonito y barato es el prick test, y es bueno. Lo primero que quiero recalcar es que es bueno, ¿ya? La medición, dije, específica que uno hace a través de sangre tiene sus indicaciones en particulares, son mucho más caras porque a veces también me han llegado pacientes que desconfían un poco del prick test y quieren que uno les solicite finalmente esta prueba de sangre, pero la prueba de sangre incluso es menos sensible que el prick test en ocasiones, son pruebas complementarias. ¿Puede ser un falso positivo de repente? Al revés, a veces pasa que son más bien falsos negativos las pruebas de sangre, ¿ya? Por lo tanto, la prueba cutánea tiene mayor sensibilidad y, como te mencionaba, es bueno, bonito, barato. O sea, el otro debe valer al menos el doble, 2 o 3 veces más de lo que vale una prueba cutánea. Entonces, es súper importante también, y aprovecho de mencionarlo, que la prueba cutánea tampoco es la panacea, ¿ya? La prueba cutánea, y aquí espero que me entiendan, lo que evalúa es sensibilización y no alergia. Cuando uno habla de sensibilización, significa que el cuerpo reacciona a. Pero yo siempre les doy el ejemplo, yo no soy alérgico alimentario hasta ahora, pero resulta que si me hago pruebas cutáneas de alergia alimentaria, me puede salir todo positivo. Pero si yo tolero todo, no soy alérgico. Por lo tanto, lo que les quiero expresar es que la alergia tiene que ser evaluada por un médico que sepa cómo interpretar finalmente el examen de alergia, porque si una persona, por ejemplo, estamos con sospecha de una alergia a la manzana, le hacemos una batería de prick test de alergia alimentaria, y le sale la manzana positiva, pero además le salió, no sé, el pescado, y la persona come todos los días pescados y no tiene síntomas, no es alérgica al pescado. Sí es alérgica a la manzana porque tenemos una historia compatible, una clínica compatible, más un test cutáneo en este caso que apoya el diagnóstico. O sea, efectivamente tiene que tener un buen análisis, pasar por la interpretación de un médico para poder, ¿no es cierto?, distinguir entre lo que soy alérgica o a lo que reacciona mi cuerpo, mi piel, mi sistema. Exacto, siempre lo más importante, y pasa también para los médicos, en el sentido, en el concepto de que uno tiene que solicitar el examen que va a saber cómo interpretar.
¿ya? O sea, no sé, si me pide a mí que pida un examen de otra especialidad, prefiero derivarlo a la especialidad para que finalmente haga una buena interpretación del examen, ¿ya? Perfecto, hay que tomarlo en cuenta entonces. Nico, ¿puedo yo desarrollar con el tiempo una alergia que no tenía de principio? Porque ocurre, hay muchas consultas referentes a eso, personas que dicen, no sé, yo he comido tomate toda la vida y ahora con 35 años resulta que me como un pedacito de tomate y me enroncho entero. Y dice, pero ¿qué pasa hacia atrás? Porque nunca tuve, ¿no es cierto?, ningún problema relacionado con este alimento. ¿Se puede ir adquiriendo en el transcurso del tiempo? ¿Y qué lo detona? Esa es una muy buena pregunta y voy a partir al revés. Yeah. Uno puede tener alergia desde que nace hasta que muere, en cualquier momento de su vida, ¿ya? Y que uno haya tolerado un alimento previamente no significa que nunca vaya a ser alérgico. Al contrario, o sea, yo siempre le digo a los pacientes, uno para volverse alérgico requiere haber tenido una exposición previa. O sea, yo no puedo ser alérgico, por poner un ejemplo, a la naranja si nunca he comido naranja. Tiene que haber un proceso de sensibilización en donde yo coma naranja, que el cuerpo lo reconozca como algo extraño y frente a una reexposición, finalmente uno desencadena la reacción alérgica. Porque también eso es un pensamiento bastante común en la población, que es como, he comido toda mi vida tomate y ahora hago reacción con el tomate. Eso es lo que suele ocurrir y es lo que finalmente fisiopatológicamente explica la alergia. O sea, que uno finalmente tenga una exposición previa y después uno se vaya haciendo alérgico a un determinado alimento. Como te mencionaba, a veces pasa o llegan pacientes, y esto pasa más con la alergia a fármaco, que llegan con una reacción sospechosa de alergia, pero nunca han consumido el fármaco para atrás. Entonces ahí es poco probable que sea la causa la reacción farmacológica alérgica. ¿Por qué? Porque si no ha tenido exposición previa, no tengo que reconocer, entonces no puedo desencadenar una reacción alérgica. Entonces es súper importante considerar eso, ¿ya? Y tocando ese mismo punto de vista, hoy en día no hay cómo predecir que alguien vaya a hacer una alergia en algún momento de su vida. ¿No tiene una explicación el por qué de pronto me vuelvo alérgico a algo? Como te menciono ahí, en las alergias operan factores multifactoriales, o sea, valga la redundancia en el sentido de que hay factores genéticos de riesgos, hay pacientes que tienen componentes genéticos que determinan un mayor riesgo, pero también pueden haber efectos ambientales. Ya hoy en día, por ejemplo, está más que corroborado esto, la urbanización y la menos exposición al contacto con bacterias, con la tierra, con vegetales, hace finalmente, de hecho tiene un nombre particular que se llama la teoría de la higiene, que la población vaya aumentando cada vez más el riesgo de alergias. O sea, si tú ves poblaciones desarrolladas, tienen mayor prevalencia e incidencia de alergia que aquellas poblaciones más bien rurales, por ejemplo, etcétera. Que es lo que conversábamos en torno a Santiago, por ejemplo, y el tema del smog, ¿no? Ese puede ser un factor ambiental. Como gatillante adicional eventualmente, exacto, o descompensador de alguna condición de base. O sea, no es lo que provoca la alergia, sin embargo, sí es un factor que puede incidir en que la alergia que yo tengo a un alimento o a alguna gente se vea más compleja, ¿no? Pues es que ahí, como te digo, es multifactorial, es súper difícil de determinar si hay algún elemento particular. De hecho, hoy en día no existe literatura que pueda identificar un elemento como muy específico de lo que te he comentado, pero por eso se van confabulando diferentes factores de riesgo que en términos sumatorios finalmente hacen que aumente el riesgo de desarrollar una determinada alergia. ¿Es hereditaria la alergia? ¿Puedo yo ser mamá y mi hijo tener las mismas alergias que tengo yo? En principio uno lo que hereda es el riesgo de alergia, pero no significa que si tú eres alérgica al tomate, tu hijo necesariamente va a ser alérgico al tomate. Uno lo que hereda, como te menciono, es finalmente el riesgo, pero ahí se van sumando todos estos multifactores que te mencionaba y puede que tú seas muy alérgica y tu hijo nunca vaya a ser alérgico. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente ahí se van confabulando varios factores que están implicados en el desarrollo de una alergia. Nico, hagamos un microbloque entretenido y hablemos de tu experiencia y cuáles son las alergias más comunes y las más raras que te han tocado afrontar. Ya, las más comunes son las que ya hemos estado conversando. Claro, estacionales, alimenticias. Finalmente alergias alimentarias, bueno, ahí también uno va viendo
La alergia en los niños más frecuente de ver son las alergias a la proteína de leche de vaca, la alergia al huevo, por ejemplo. En los adultos eso va cambiando un poquito, siendo más frecuente la alergia a los pescados, mariscos, etcétera, ¿ya? La rinitis alérgica es lo que uno habitualmente ve, pero el rol que tenemos nosotros en la rinitis es manejarlo con la inmunoterapia, ¿ya? Una rinitis en la práctica es de resorte de medicina general, pero vuelvo al principio, que tenemos que saber cómo interpretar finalmente los exámenes y cómo diagnosticar una determinada enfermedad. El rol nuestro como inmunólogos es tratar de apoyarlos o de aportarle a los pacientes con estas terapias finalmente más sofisticadas, como llamas tú, con las inmunoterapias que son potencialmente curativas, ¿ya? Reacciones adversas más raras, ahí me la pones difícil en el sentido de que quizás la gente no haga mucho sentido, quizás. Pero, por ejemplo, a veces hay asociaciones entre una rinitis alérgica a los ácaros del polvo, que el ácaro del polvo puede tener, como es un ácaro, tiene proteínas de ácaro que pueden ser similares, por ejemplo, a los camarones. Por lo tanto, hay personas que pueden tener alergia alimentaria al camarón y rinitis alérgica a los ácaros del polvo, y en particular porque están sensibilizados a esta proteína que puede ser compartida entre ambos alimentos, por ejemplo. Qué dato más friki. Sí, por eso te digo, sí, esto es más complejo de lo que uno piensa y de lo que hemos conversado, por eso que es importante el tema de la evaluación por un especialista. Entonces ahí algo que puede parecer completamente separado, una rinitis de una alergia alimentaria, puede existir eventualmente una asociación entre ambas que se explique finalmente por ese alérgeno que está compartido finalmente entre ambos componentes que generan o que inducen la alergia. Algo realmente... tengo otro paciente. Sí, tengo otro. En la práctica es muy difícil confirmarlo así como con certeza. Uno, como te mencionaba, uno lo va basando en la historia clínica. Tengo otro paciente que, por ejemplo, hizo una reacción más o menos grave y tenía una rinitis también. Cuando la mamá cocinó un churro, le hizo un churro a la mamá con manjar, hizo la reacción, pero después había vuelto a comer el mismo alimento en otro lado sin pasarle nada. Y en algún momento le pedí un prick test por el tema de la rinitis, prick test de aeroalérgeno, y le salió un ácaro positivo, ¿ya? Y hay una condición particular que se llama síndrome del panqueque, que básicamente lo que se produce es que cuando hay harinas que están preservadas o guardadas en las despensas por mucho tiempo, pueden ser un sitio de proliferación o de desarrollo de ácaros del polvo. Entonces, finalmente, cuando le pregunto a la mamá si esa harina me dijo que estaba guardada ahí años, y esa es como la asociación que uno hace, pero confirmarlo así con certeza es muy difícil. Entonces ahí complejo. Hay otra asociación. Un campo bien diverso y parece que entretenido en varios factores. De hecho, yo he acompañado a Nico en algunas oportunidades en donde están haciendo estos test cutáneos, ¿no es cierto?, en donde exponen a niños. Por ejemplo, me acuerdo que fuimos hace poco a ver una chica que tenía problemas con un alergia alimentaria al huevo, que estaba probando un quequito, viendo en el periodo del tiempo, ¿no es cierto?, cómo evolucionaba mientras comía este alimento. Es sin duda algo muy relevante. Entonces la alergia estacional, la alergia alimentaria, para la cual siempre es recomendable acudir a un especialista. Que tenemos inmunólogos, están las terapias, ¿no es cierto?, disponibles. Nicolás ya mencionaba que somos privilegiados como establecimiento de salud en contar con la inmunoterapia, que es bastante innovadora y que contribuye a poder sanar a lo largo del tiempo y curarse con alergias como la rinitis. Hemos abordado bastantes aspectos, alergia a los ácaros, a los animales domésticos, ya lo decíamos recién, a la alimentación, los virus respiratorios, lo que puede significar también los factores ambientales. Así que nos vamos despidiendo de esta manera de este capítulo. Nico, te dejo la cámara ahí disponible por si acaso tienes un mensaje adicional, o si quieres también incentivar a la gente a realizarse, a toda la comunidad, ¿no es cierto?, algún test en particular para que puedan salir de dudas, especialmente en esta época del año, la primavera, que es donde varios se nos desata, ¿no es cierto?, de repente transitando por los castaños a quienes somos viñamarinos, esta crisis de estornudos, ¿no es cierto?, por el plátano oriental, por ejemplo. No, más que nada hacer una invitación no solamente a la población, sino que también a nuestros colegas de toda la región de Valparaíso, porque somos centro de derivación de inmunología de toda la quinta región,
Específicamente recibimos pacientes desde Aconcagua, Viña del Mar, Quillota y también de Valparaíso, San Antonio, y tratar de aprovechar este recurso. Finalmente, actualmente somos 2 especialistas en inmunología los que estamos presentes en el hospital, y aprovechando también que se nos ha dado la oportunidad de la parte directiva del hospital, etcétera, de poder contar con estas terapias que finalmente nos permiten ayudar a nuestros pacientes, incluso potencialmente curarlos, como les mencionaba, con la inmunoterapia. Así que esa es la invitación. Muy bueno comentar entonces. Muchas gracias a todos quienes nos vieron. Los invitamos a seguir en compañía de Hablemos de Salud nuestras próximas ediciones y a revisar si tienen alguna duda en esta oportunidad, lo que son las alergias, que va a estar disponible a través de nuestras redes sociales y también de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos.